¿Creen que el movimiento de los astros influye en nuestras vidas? No. Es una pregunta provocadora, por supuesto. En una facultad como esta, ¿tú sí crees? Pues es que a mí no me gustaría usar la palabra determinar, porque eso ya hablaría como de que las cosas no pueden cambiar. Okay. Pero yo usaría la palabra con cierta seguridad, influir. Y sí creo que influye el movimiento de los astros, especialmente con esto de la carta astral, que es como cómo estaba el cielo el día que naciste. Entonces, las tendencias que tú vas a tener, o inclinaciones, o lugares donde tú vas a ser más favorecido según los planetas y sus aspectos psicológicos, ¿no? Entonces, yo creo que sí influye. Eso es interesante, porque a pesar de que cambiaste la palabra para no agarrarla así tan fuerte, te seguiste quedando como en el ámbito de o sea, como muy fichiliano, ¿no? Los astros, si bien no me determina, porque determinar me quitaría como mi libre albedrío, sí me influye, ¿no? Entonces, eso está como a cierto nivel y parece que supone una imagen del mundo que de hecho es la que tendrían un poco estos autores. Pero bueno, es interesante. No sé, ¿qué piensan los demás? Yo igual como mi compañero, siento que no como que te determinan al 100%, pero bueno, yo digo, hay veces que no quiero creer, pero los hechos me hacen dudar, porque conozco gente que, por ejemplo, es como, me parece muy tonto, ¿no? Pero como que, pues conozco muchas chicas que son libres y como que siguen un patrón de algo, ¿no? Quizás porque yo estoy repitiendo patrones, ¿no? También podría ser, pero como que sí van siguiendo como que no líneas rectas, pero sí como que ciertas características que comparten ciertas personas, ¿no? ¿Qué patrones repiten las chicas que son libres? Pues no, porque no le voy a decir mis gustos. Es que eso es bien interesante, ¿no? Porque a lo mejor el que repite los patrones es... Sí, yo soy el que tiene que ir a terapia, ¿no? Por eso lo pienso, ¿no? Sí. Por algo estoy solo, ¿no? ¿Qué signo eres tú? Capricornio. Todavía me clavo a las... ¿Cómo se llama? Como estas... Cuando los dos signos son compatibles, a las compatibilidades. Pero yo soy libre, entonces, bueno, no sé, no soy niña. Seguramente algo debo tener de esta cosa. No sé, a ver, ¿alguna otra cosa que se les ocurra? Sí. Yo pienso que, nuevamente, no es como una determinación absoluta, pero creo que bajo este supuesto hermético de que todo está conectado a un nivel material, pienso que sí, mucho de lo que ocurre en el universo, no solo con los astros de los sistemas solares, sino que mucho del universo influye en el todo, como este fenómeno de que si partes un fotón a la mitad y lo envías a un extremo del universo y el otro hacia el otro extremo, siempre va a haber una correlación entre ellos. Claro. Esto es interesante, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si quitáramos el supuesto hermético y nos paráramos no en esta facultad, sino en Derecho? Se volvería horóscopo, o sea, se volvería la parte exotérica, la parte banal y trivial de lo que es la astrología. se quedaría como el cascarón, dirías, ¿no? Hoy te va a ir muy bien, ¿no? Por eso tú Vamos a conocer a alguien especial. Sí, no, o sea, imagínate leer eso en la pandemia, que yo no salía y no conocía a nadie especial. Los ojos ayer no funcionaban. Pero bueno, les preguntaba esto y les decía que es una pregunta provocadora, porque justamente parece que tiende como a este nivel. Y por supuesto tiende a este nivel porque hereda de alguna manera como esta imagen del mundo en donde tenemos un supuesto hermético, donde todo influye en todo en el cosmos. Entonces, los astros en esta imagen del mundo que hemos revisado en autores como Ficino, como Campanella, como Camilo, determinan, por supuesto, influyen o el verbo que quieran en nosotros y en nuestras vidas y aquí abajo, ¿no? Porque hemos estado viendo que esta cosa
que supone un universo geocéntrico donde aquí está la Tierra, parece que recibe de manera natural los influjos de los astros. Esa es como la imagen del mundo que está ahí de fondo y que por supuesto se complementa con la otra mitad que sería como completar la escala hasta la divinidad, ¿no? Entonces, por supuesto, y por eso les decía, ¿qué pasaría si quitáramos este supuesto hermético que dice que como es arriba es abajo? O si quitáramos esta imagen del mundo, que de hecho es algo que ya le estaba pasando a Campanella, en donde la Tierra ya no es el centro del universo, ya no es como el centro natural al que caen los influjos de los astros. Siguen los astros, si no determinando, sí influyendo en nuestras vidas. Y entonces, a lo mejor parece que ahí la respuesta ya no va tanto por mi horóscopo, o a lo mejor sí. Y eso tiene que ver con otra cosa que hemos visto y que vemos particularmente con Ficino, y que es algo que me importa mucho para esta clase y que tiene que ver justamente con las imágenes. ¿Se acuerdan cuando vimos a Ficino? Perdón, venía corriendo y todavía estoy así. Cuando vimos a Ficino, hablamos de la imaginación y la fantasía, ¿de acuerdo? Entonces yo había dibujado, fue cuando vimos fue la primera clase que tuvimos aquí, cuando vimos la diapositiva de Tenazas y los Simpson, en donde tenemos un objeto externo, por llamarlo de alguna manera. Teníamos que este objeto externo llegaba vía los sentidos al sensus communis, que en Ficino era parte del espíritu, y lo que generaba era una primera imagen, ¿no? No sé dibujar, pero se supone que esto es un perro. Entonces, no sé, aquí estaba el perro afuera, más bien parece gato. Técnicamente es un objeto que es, o sea, eso es problemático. Uno no puede decir que un objeto es así objetivamente afuera, porque ya lo estamos viendo desde dentro. Pero, así como esquemáticamente, el objeto es o está allá afuera. Cuando yo lo percibo, lo que pasa es que yo veo el color del gato, la figura del gato, puedo sentir la textura, etc. Y lo que hace el sensus communis es juntar todas esas sensaciones en una primera imagen. Que esta imagen 1 dijimos que era como producto de la imaginación. Era una especie de imagen coherente de lo que está allá afuera. No una especie de imagen fiel, porque eso sería tanto como decir que vemos la cosa tal cual es. Entonces eso es complicado una vez que ya va a sonar algún, pero nosotros nos damos cuenta de lo que está afuera una vez que ya lo tenemos adentro. No hay otra manera. Y teníamos que un segundo proceso lo que hacía era agregarle algo a esta primera imagen, y esto era producto de la fantasía. La fantasía le podía agregar un juicio a esta imagen, le podía agregar algo que le faltara, o podía mezclar cosas. De manera que esta imagen segunda, esta imagen fantástica, tiene algo que no tiene ni la imagen primera, ni el objeto por sí mismo. El objeto por sí mismo, de nuevo, es, y ahí está arrojado en el mundo. Pero, una vez que está adentro, es susceptible de cargarse de ciertos simbolismos o cargarse de otras cosas que de por sí no tiene. Entonces, esto me importa particularmente porque tiene que ver con el movimiento de los astros, con si influyen o no los astros en nuestras vidas y con la imagen que tenemos. Porque les había dicho desde el principio del semestre que llamé a este curso imagen del mundo y no estructura del mundo o la estructura del cosmos en el Renacimiento, porque la imagen del mundo que hemos revisado es una cosa que se constituye como este mundo, y en tanto tal es susceptible de cambiarse. ¿Qué es lo que pasa cuando pasamos de un universo geocéntrico a un universo heliocéntrico? El mundo sigue siendo como es allá afuera,
y lo que cambia es como a este nivel interno, lo cual es algo como muy fuerte, lo mucho. Pero bueno, no sé si hasta acá alguna pregunta o algo. Pues, no sé, a mí intuitivamente me parece que es más fácil pensar, bueno, no pensar, sino ver, y bueno, después ya pensar, que el mundo sigue siendo heliocéntrico. Sigue siendo más fácil pensar que el mundo sigue siendo Geocéntrico, por ejemplo, porque para que lo podamos pensar heliocéntrico necesitamos una abstracción más fuerte, ¿no? Pero si volteamos a ver el mundo, pues sí pareciera que estamos en el centro. Claro. Todavía, Eso, ¿no? Al sí, siglo claro. XXI. Eso es interesante, y dijiste una palabra bien, de nuevo, interesante. Parece. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fantasía y cómo que fantasía viene en términos como fenómeno, fantasma, que al final de cuentas es lo que se me aparece? Lo que se me aparece o lo que parece ser en el universo es que la Tierra está en el centro del mundo, ¿no? Es como más fácil y a lo mejor por eso sobreviven muchas cosas, ¿no? Independientemente de que ahora sepamos o no que el centro es el centro, el Sol es el centro, o que no hay ningún centro, etc., se sigue viendo igual el universo. Es como relativamente más fácil, ¿no? Y justamente a eso iba, o sea, a eso voy ahorita con las diapositivas que tenemos ahora. Entonces, bueno, nada más para como amarrar, lo que me interesa destacar en esta clase es que más allá de las realidades físicas que observamos y que observaron los babilonios, los neandertales, etc., hay sobre esa base observacional una carga cultural y una carga que le va poniendo cosas a algo que en principio solo sucede. Eduardo me preguntaba que si yo de verdad creía en todas las cosas que les contaba, o hasta qué punto creía yo en todas las cosas que les contaba, y le decía que esta clase era así como un punto, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí afuera que uno puede decir, pero creo que están basadas justamente en el movimiento de los astros. Incluso los arquetipos junguianos, podría decir que aterrizan con esta cosa. No sé qué me diría Alejandro Flores. Me daría un zape y diría no. Pero bueno, haciendo un ejercicio mental y suponiendo que no sabemos nada de astronomía, pasa lo que dice el compañero. Si nos ponemos a ver como el movimiento de los astros, lo más evidente, desde el punto en el que nosotros estamos en el universo, que de nuevo es el único punto desde donde podemos verlo, parece que el Sol se mueve alrededor de la Tierra, la Luna y las estrellas, de manera que tiene como cierto sentido suponer que la Tierra está en el centro del universo, ¿no? No sé si han visto algún video como tipo time lapse de cómo se mueven los astros. Traigo uno así que me encontré de una presentación vieja que dura un poquito. Entonces, bueno, evidentemente no se ve así porque eso está pasado por una serie de fotos con cierto tiempo, pero pues, técnicamente eso es lo que veríamos. Entonces, un poco lo que veríamos, si pudiéramos ver el cielo, porque en esta ciudad no se ve nada. O sea, se ve el sol y hace mucho calor y hay la luz. Pero lo que veríamos, o a la conclusión a la que llegaríamos, quizás es esta conclusión aristotélica de que el cielo se mueve de manera circular y perpetua y eterna. Y que se mueve no de un lugar a su opuesto, sino de un lugar a ese mismo lugar. Y aparte se mueve así como en su conjunto, ¿no? Bastante como sensato pensar eso.
Entonces, lo interesante de todo esto es que tenemos una cosa que sucede, punto. Es, de nuevo, eso es como complicado decirlo, pero tenemos un hecho dado, por así decirlo. Es y punto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo vemos y lo vemos así. Y así lo vio Aristóteles y sacó ciertas conclusiones, que estas conclusiones ya estarían como a este nivel, ¿no? O sea, la fantasía, al menos en estos autores que todavía no tienen como esta intención de hacer ciencia como nosotros la conocemos, es una facultad que permite como el avance de la ciencia, ¿no? Del conocimiento en general. Entonces, esta explicación aristotélica estaría en este sentido o en este punto, igual a la de Platón, etc., ¿no? Y lo interesante de todo esto es que así como se ven los astros y así como lo vemos nosotros, así lo vieron los italianos renacentistas, así lo vieron los griegos antiguos, los babilonios, los egipcios, los mayas, los aztecas, los neandertales. Así se veía siempre, ¿no? Así se ha visto como siempre. Bueno, no tanto. Que nosotros sepamos, como decía el compañero, que la Tierra no es el centro, sino que lo es el Sol o otra cosa, pues ya es otra cosa, ¿no? Es más intuitivo creer que la Tierra es el centro. Y entonces, lo que me interesa un poco de esto y de los astros es centrarnos en el movimiento del Sol, que es el que determina, bueno, ya no sé si usar determinar, como muchas cosas. No sé si vieron el video que les dije por ahí. Sí, que está medio conspiranoico. Bueno, es parte de una película medio conspiranoica en donde acaban diciendo que los Illuminati nos van a meter chips en el cerebro y otras cosas. Y es bastante cuestionable algunas cosas, pero tiene como cierto sentido en algunas otras, sobre todo como en este movimiento del Sol, ¿no? Que después se va cargando con muchas otras cosas. Si nosotros nos ponemos a ver con detenimiento el movimiento del Sol, lo más evidente que vamos a ver es que sale por un lugar y se mete por otro. Y ya, no, eso es lo que pasa. El Sol sale por el oriente y se mete por el occidente. Y es algo que sucede, pero que de hecho ya da como, o después se carga como de cierto simbolismo. Oriente, que bueno, al menos en español, que viene del latín y el griego, viene del griego, creo que está mal escrito, viene del griego origo, de donde viene origen, nacer, porque por ahí se origina el Sol, ¿no? Por ahí nace el Sol. De ahí viene origen, por supuesto, mientras que occidente deriva de oquido, que quiere decir morir. De ahí viene homicidio, feminicidio, infanticidio, etc. El lugar por donde nace y por donde se muere el Sol. O sea, decir que nace y muere ya tiene una carga mayor que decir que sale y se mete. Y de ahí tenemos como ciertas asociaciones que son muy básicas, y que de hecho las decían en el video. Se asocia el lugar por donde nace el Sol con la luz y el lugar por donde se mete con la oscuridad. Así de fácil, ¿no? Eso genera una dualidad día-noche. Y de ahí a pasar al bien y al mal hay un paso. Entonces ahí tenemos ya algo que sucede y que es observacional y físico, pero que se empieza a cargar como de ciertas cosas. Decir que nace y se muere, por supuesto, también nos conecta con la vida y con la muerte. Y entonces ya tenemos una polaridad ahí como bien interesante. Por supuesto, si tenemos como este conjunto, bueno, estos dos puntos por donde sale y se mete el Sol, por una simple cuestión de posición ya podríamos determinar los 4 puntos cardinales que por supuesto serían como estos. O sea, si sabemos que el Sol sale por acá y se mete por allá, sabemos que por allá es el norte y por acá es el sur, ¿no? Y entonces tenemos 4 puntos que son fundamentales, ¿no? De ahí también, por ejemplo, el número 4 sea tan importante, ¿no? Porque hay 4 puntos cardinales que en este sentido dependen del movimiento del Sol.
no me acuerdo si es en la cultura china o en algún otro lugar donde dice que además de los 4 puntos cardinales, el punto del medio es así como importante, porque además es el punto de observación. Entonces de ahí tenemos como decir. Y uno podría encontrar números así y todo. De hecho, la palabra orientarse tiene que ver con encontrar el oriente. Cuando uno se orienta, literalmente ubica el oriente. Más coloquialmente, cuando uno se orienta, pues ya sabe dónde está parado, ¿no? Y tiene que ver con eso. Otra forma de orientarse, que es como muy bonita y que tiene que ver con los astros, es ubicar Polaris, que es esta estrella del norte, que es la estrella que está en la colita de la Osa Menor. Porque Polaris tiene, Polaris tiene la peculiaridad, como su nombre lo dice, la estrella del polo, literalmente, la estrella polar, de estar en una especie como de centro alrededor del cual giran como las estrellas. Seguramente todos hemos visto Polaris, o al menos todos hemos visto la Osa Mayor, que es esta especie de cazuela. Si uno encuentra la cazuela y encuentra como estas dos estrellitas en la orilla, en línea recta está Polaris. Si encuentra estas dos estrellas en línea recta está Polaris. Y lo particular es que no se mueve, siempre está como en el mismo. Entonces, si nosotros viéramos hacia el norte, que es hacia allá, si está oscuro y si no hay contaminación y algo, veríamos una estrella que a lo largo de la noche no se mueve, ahí está, y ahí permanece. Si hiciéramos una foto con el obturador abierto en bulbo, 30 minutos, y la dejáramos ahí, con los parámetros adecuados, por supuesto, tendríamos una foto como esta. Entonces, esto es como bien interesante. Seguramente Aristóteles nunca vio una cosa así, pero eso respaldaría de alguna manera como esta hipótesis que tenía Aristóteles, que el cielo se mueve de manera circular. Hasta aquí tenemos cosas que son más o menos ¿Coherente? no, ¿cómo decirlo? ¿Intuitivos? No, como neutras, como que están ahí, solo pasan. El sol sale, el sol se mete, las estrellas se mueven, pero esto es suficiente para que ya se empiece a cargar como de ciertos simbolismos básicos, ¿no? Teníamos que, si tenemos como estos dos polos donde se sale y se mete el sol, tenemos justamente estas asociaciones. Tenemos que el oriente es como el lado de lo bueno y el occidente es como el lado de lo malo. Y además aquí tenemos una asociación del Sol con cierta divinidad. Por supuesto es una divinidad cristiana, ¿no? Como lo decía el video. A partir de ese simple movimiento ya tenemos como esta otra cosa. De hecho, algo que pasaba en algunos altares de iglesias de la Edad Media es que, dado que este punto era el punto donde moría el Sol, estaba asociado con los demonios. Y en los altares de las iglesias medievales se acostumbraba a poner a la efigie de San Miguel en el lado oriente, viendo hacia el poniente, porque justamente de ahí salían los demonios. Entonces, ahí ya tenemos como una carga y un punto que le agrega cosas a algo que en principio solamente medio sucede ahí, ¿no? Y de hecho, no solamente los altares de San Miguel, que ya les había dicho que es como el Batman de los arcángeles, porque es así como el jefe de todos, así como el jefe de la Liga de la Justicia pero en arcángeles. No solamente los altares de San Miguel estaban orientados, estaban viendo hacia el poniente, sino que las mismas iglesias seguían esta disposición. Yo no sé si se han puesto a ver alguna vez Google Maps, pero seguramente yo soy muy ñoño porque me pongo ahí a ver las iglesias, pero si lo ven se darán cuenta que, por ejemplo, San Pedro en Roma está orientado hacia el bien, literalmente. O sea, este es el norte y este es el oriente, de manera que la puerta de San Pedro en el Vaticano ve hacia el lugar por donde sale el sol.
pudieron haberla orientado por, no sé, el curso del río Tíber, o no sé, alguna colinita que bajara, pero tiene una orientación que no es gratuita. Y aquí se empieza a responder un poco nuestra pregunta de si los astros determinan de alguna manera nuestras vidas. Y es algo que está presente no solamente en las iglesias, sino que hay toda una rama que no sé dónde la estudian, en alguna facultad por la estudian, que es la arqueoastronomía, que tiene que ver con la orientación justamente de los edificios basada en los movimientos de los astros. Entonces aquí tenemos ya una cosa. No todas las iglesias están orientadas hacia el oriente, aunque era como una, ¿cómo se dice? Costumbre, así como algo común en esa época, justamente por esto, ¿no? Porque además, de nuevo, hasta los cristianos y seguramente a la religión más dispar, que no se parece a los cristianos, considerarán que el sol y la luz tiene algo de bueno en comparación con la oscuridad y las tinieblas y los demonios, ¿no? En la Nueva España, por ejemplo, pasaba algo completamente diferente. Porque, por ejemplo, cuando los españoles llegaron a México, fue luego la Nueva España, y antes de llegar a Tenochtitlan, en el sur del lago de Texcoco, que era el lago de Texcoco, había 4 pueblos. Esto es como interesante porque nos conecta con alguna otra cosa. Y como buenos colonizadores, pues en cada pueblo grande lo que hicieron fue construir una iglesia. Había 4, que así como el orden del recorrido era Iztapalapa, Culhuacán, luego seguía Mexicalcingo y luego Churubusco, que más bien era como Huitzilopochtli, pero los españoles no podían decir. Lo interesante de esto, parece que no tiene nada que ver, es que, bueno, casualmente eran 4, ¿no? Había muchísimos otros pueblos. Lo interesante es que a cada uno le asignaron como el patronaje de un santo. No solamente de un santo, sino de un evangelista, que aquí es Lucas, Juan, Marcos y Mateo, ¿no? Si han leído la Biblia o se han visto ahí como los evangelios, sabrán que son como 4. Que tiene que ver con lo que vimos la clase pasada que estábamos aquí, la clase que vimos aquí, cuando hablamos de la mandorla y de estas cosas que se juntan, ¿no? Como estos 2 círculos que se juntan y que crean como esta cosa, que en las representaciones del Cristo Pantocrátor, que es este que está aquí sentado con la manita así, se representa con justamente los símbolos de los 4 evangelistas, ¿no? Que de nuevo ahorita vamos a ver que también tiene algo que ver con el movimiento de los astros. Y entonces aquí tenemos el ángel que está asociado con Mateo, el águila con Juan, el toro con Lucas y el león con Marcos. Entonces es así como una cosa locochona. Pero lo interesante de estas iglesias es que tienen, bueno, si las vemos como, de nuevo con Google Maps, tienen como cierta orientación particular. No sé si las han visto, no sé si las conocen, hay como algunas otras, ¿no? Pero la puerta, bueno, esta está en ruinas, porque es esta de acá. O sea, en realidad ya no existe como tal, pero la puertita que está aquí, estaba aquí. Y veía, pues esto es el norte, ve hacia el poniente, con cierta inclinación extraña. Esta que es San Lucas, también aquí está la puertita, y ve hacia el poniente. San Marcos igual, ¿no? Y San Mateo igual. Puede parecer que nada más son como estas 4, pero si uno se pone a vagar por todas las iglesias de la Ciudad de México, incluso por algunas otras del país, de hecho, tenemos como la misma orientación, ¿no? Esta de Azcapotzalco, igual apunta hacia acá. La de Cuautitlán, que a un lado había como una viejita, igual apunta hacia acá. Esta de Coyoacán, aquí muy cerca de acá, de la misma manera, ¿no? Y esta de Tlalpan, igual. Si se ponen a vagar por ahí en algunas otras, por ejemplo, de las que yo conozco, la Catedral de Mérida también apunta hacia el poniente. Eso no lo conozco, pero la Catedral de Guatemala igual apunta así. La de Antigua igual, entonces es como un punto recurrente, ¿no? Como, que también tiene que ver, por supuesto, con el movimiento del sol.
pero al revés, ¿no? Y entonces es algo como extraño porque, por ejemplo, el Vaticano, que es como la iglesia de las iglesias, apunta hacia donde sale el sol, pero estas más bien apuntan hacia donde se mete el sol. Y la explicación que tienen como algunos autores es que apuntan hacia donde, o la puerta está más cercana hacia el lugar donde se mete el sol, porque tiene que ver con la evangelización. Los indígenas eran paganos y estaban como muy cercanos a los demonios. Estaban, o sea, de este lado estarían como los diablos, y de este lado donde sale el sol estaría lo bueno. De manera que pasaría como en un movimiento simbólico de moverse de donde está lo malo, avanzar hacia el altar, que sería un movimiento simbólico de ir de la oscuridad hacia la luz. Entonces, esta explicación ya le pone algo más a algo que de hecho solo sucede, al movimiento del sol. Por supuesto ya tenemos una asociación de la divinidad y de lo bueno y lo malo con la luz y la oscuridad, con el sol, y aquí tenemos un plus que se le agrega a esto que tiene que ver con la evangelización, ¿no? Está como medio de cochón. Algo que me di cuenta ayer y que esto no lo había notado hasta ayer es que la facultad también apunta hacia ahí. La entrada de la facultad apunta hacia el movimiento. Entonces seguramente somos paganos y si estamos en el Edén, estamos en la maldad. Cuando venimos a clases ya estamos en la luz. Lo interesante de todos estos lugares, que como les digo, normalmente son lugares donde ya había asentamientos prehispánicos, es que incluso la orientación de la iglesia lo que acaba haciendo es determinar la traza del barrio o de la colonia o incluso de la ciudad. O sea, todas estas calles, o sea, esto que es la pues aquí están las calles y existen, no hay por qué pasar el metrobús. Entonces la traza como de la ciudad está determinada por los astros, que es algo más o menos parecido a lo que sucede con la Ciudad del Sol de Campanella. ¿Se acuerdan que en la Ciudad del Sol de Campanella pues teníamos el círculo, teníamos 4 calles que Campanella dice que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales? No es muy diferente esta cosa que tenemos como de este lado. Está como. Eso, por supuesto, se deriva de este solo movimiento del Sol que sale por un lado y se mete por un lado. Sin embargo, hay un movimiento del Sol que es todavía más complejo, porque este movimiento se da a lo largo de un día. Que, de nuevo, o sea, hablamos del movimiento del Sol, como decía el compañero, porque parece más fácil suponer que de verdad se mueve el Sol. Sabemos que es por el movimiento de rotación de la Tierra. Hay un movimiento más complejo que se da no en un día, sino a lo largo de un año, y que nosotros diríamos que más bien tiene que ver con el movimiento de translación. Bueno, no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, la constelación del cinturón de Orión, bueno, de Orión, de los 3 Reyes Magos, no se ve siempre en la noche, se ve más cuando va a ser diciembre. Si la tratan de ver quizá ahorita, es más difícil como de encontrar, ¿no? Cuando es diciembre y se mete el sol, va saliendo como y se puede ver, bueno, por supuesto varía. No siempre se ven las mismas constelaciones, depende de la época del año. Varía como el movimiento de los astros a lo largo del año, y de hecho, como decía un poco el video, este movimiento de los astros anuncia como ciertas cosas. No sé cuándo empieza la canícula, porque en la Ciudad de México no pega tanto, pero en lugares como del norte, en Chihuahua, etcétera, la canícula, que es esta época de calor, pega muchísimo, ¿no? También en cualquier parte que esté más allá del trópico de Capricornio, no, de Cáncer. Y se llama canícula porque justamente en esa época del año lo que pasa es que se ve la constelación del perro. Por eso esa época se llama canícula, porque el perro lo que hace, la constelación del perro, es anunciar que va a empezar una época de calor.
En realidad no la anuncia como tal, simplemente pasan juntas, ¿no? O sea, Hume diría que eso no es una causalidad. O sea, el hecho de que pasen dos cosas juntas no se sigue que una provoque a la otra, pero siempre están ahí como juntas. Siempre que aparece el perro, hace mucho calor. Siempre que aparece el perro, hace mucho calor. Siempre que sale Orión, ya va a ser Navidad. Siempre que sale Orión, ya va a ser Navidad. Entonces es como este como ciclo que está contado, ¿no? Y lo que pasa con el Sol es que el Sol no siempre sale por el mismo punto en el horizonte. A lo largo del año va variando un poco. Lo que decíamos un poco en la clase hace 15 días, de que el PG había elegido el 21 de marzo para inaugurar el aeropuerto por Benito Juárez, pero que también tenía una cosa ahí medio masónica y medio rara, porque además el 21 de marzo coincide con el inicio de la primavera y con el equinoccio de primavera, que tiene que ver completamente con el movimiento del Sol. De hecho, estaba pensando que a lo mejor Benito Juárez no nació el 21 de marzo, pero que alguien dijo que hubiera estado muy padre que naciera el día del equinoccio de primavera. Pero ¿qué cosa pasa el 21 de marzo? Lo que sucede el 21 de marzo, bueno, si alguien es Aries de aquí, sabrá que una persona es Aries y nació entre el 21 de marzo y más o menos el 20-21 de agosto, ¿no? No solamente empieza el signo de Aries el 21 de marzo, sino que inicia la primavera. E inicia, por así decirlo, una especie de ciclo del año, que por supuesto no es el año civil, ¿no? Es como otra manera. Entonces, el punto es que el Sol no sale siempre por el mismo punto, sino que si nosotros nos paramos viendo al horizonte, bueno, eso también debe variar, dependiendo del lugar donde estemos en la Tierra, y nos hubiéramos parado viendo al horizonte, viendo la mañanera hace 8 días en el aeropuerto, lo que hubiéramos visto es que el Sol sale exactamente por la mitad del horizonte, que es algo más o menos así. Si nos hubiéramos parado ahí como a ver el horizonte en ese momento, el 21 de marzo, hubiéramos visto que nosotros hubiéramos estado. Bueno, este es mi cabello porque estoy viendo hacia el horizonte. Hubiera visto que el Sol sale por este punto. Que es el 21 de marzo, es el inicio de la primavera, estamos en el signo de Aries, estamos en el equinoccio de primavera, que como su nombre lo dice, equinoccio, que viene de equus, aecus, y nox, noche, quiere decir que las noches son iguales a los días. El equinoccio es un momento en el que la duración de las noches es igual a la duración de los días, ¿no? Hay como 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Pero ¿qué pasa si nosotros nos quedamos como viendo o nos despertamos todos los días a ver por dónde sale el Sol? Nos vamos a dar cuenta de que el Sol no siempre sale por ahí, sino que se va moviendo progresivamente hacia el norte. Entonces el Sol va a empezar a salir. Bueno, empezamos aquí. Va a empezar a salir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y lo que va a pasar, de hecho, lo que está pasando en este momento, es que conforme el Sol sale cada vez más al norte, los días duran más. Los días, de hecho, si tienen como, seguramente en el celular, como hay una aplicación de clima, dice a qué hora sale y a qué hora se mete el Sol, y cuántas horas hay de luz y cuántas horas hay de oscuridad. No dependiendo de qué hora sale y a qué hora se mete. Si lo ven, se van a dar cuenta que ahorita más o menos tenemos 12 y 12, pero va a llegar un momento en el que los días sean muy, muy largos. El Sol se sigue moviendo hacia el norte, pero llega un momento en el que se detiene. Ese momento sucede 3 meses después. Por supuesto, empezamos aquí con el signo de Aries. 21 de marzo. El Sol se mueve durante 3 meses
que casualmente, no tan casualmente por supuesto, coincide con 3 signos del zodiaco. Se mueve como 3 signos, que será 1, 2 y 3. De manera que el Sol se detiene en el norte 3 meses después, el 21 de junio. Aquí, ¿no? Justamente el 21 de junio lo que pasa es que empieza el verano, o sea, una estación más. Tenemos como esta división en las estaciones, ¿no? Que aquí no está marcado, pero todo esto es primavera y después va a empezar el verano. Creo que ya es la raya, ¿no? Lo que pasa con el movimiento del Sol, como el nombre, bueno, estamos en el solsticio de verano, como el nombre lo dice, el Sol se detiene, viene del Sol y del Sol decide estar, el Sol estar parado, el Sol se queda parado, el Sol empieza a salir hasta que llega un momento en el que se detiene, se queda parado, y lo que pasa a partir de ese momento, que en ese momento los días son más largos que la noche. Lo que pasa el 21 de marzo es que es el día, seguramente lo han escuchado hasta en las noticias, que es el día más largo del año. O sea, no el día en su totalidad, sino el periodo de luz más largo del año. Lo que pasa a partir de ese momento es que el Sol se regresa, y esto es bien interesante porque cuando regresa lo que hace es que el Sol da la vuelta. Y de ahí viene otro término fundamental que es el de trópico, que es el único que más bien con el griego, ¿no? Así como dar la vuelta. Estamos aquí en el trópico de Cáncer, que aquí no está marcado, pero está bien importante. Y lo que pasa después es que el Sol empieza a regresar, hasta que llega al punto inicial. ¿Cuándo? 6 meses después. Tenemos aquí signos que son como particularmente importantes, que son Aries, Cáncer y Libra. Y estamos ahí de nuevo en un equinoccio. Lo que pasa en los equinoccios, otra vez, es que al igual que el 21 de marzo, el 21 de septiembre, el día va a durar igual que la noche, el Sol va a salir por el mismo punto, pero a partir de ese momento el Sol va a empezar a salir cada vez más al sur. Evidentemente, hasta que llegue a un punto donde se detiene, da la vuelta y que está marcado por el trópico de Capricornio, estamos en ese momento en el solsticio de invierno, e inicia el signo de Capricornio, que son justamente los que están marcados. Y de nuevo, pues básicamente lo que pasa, porque los astros se mueven en círculo y van de lo mismo a lo mismo, diría Aristóteles. Después el Sol comienza a salir de nuevo por el norte, hasta que un año después vuelve a salir por el mismo punto, que es el 21 de marzo. Y de ahí se repite como el ciclo, eternamente podremos decir. Lo que me interesa de esto es que es algo que sucede, es algo que si uno se pone a ver sobre el cielo, independientemente de la cosa que crea y que tenga en la cabeza, es algo claro. Independientemente de si yo tengo supuestos herméticos en mi cabecita, independientemente de si soy una señora a la que le gustan los cuarzos, o de si soy un budista, o si soy un ruso, o si soy, bueno, eso va a variar un poco dependiendo de la posición y que estemos en la Tierra, porque como les decía en la clase pasada, esto aplica para el hemisferio norte, pero si estamos en el hemisferio sur, pues sucede al revés. Pero sucede con esta misma, ¿cómo se dice? No voy a decir como con esta misma ciclicidad, como con este movimiento cíclico. No importa en qué crea yo, no importa si soy un mormón, un testigo de Jehová, un judío, un maya, así se ve el cielo. Lo interesante de todo esto es que a partir de esto se le empiezan a agregar como ciertas cosas. Por cierto, no sé, bueno, ahorita vamos porque como vimos en el video, en el primero, los astros se mueven como en su
porque es justamente lo que denominaban estos autores medievales antiguos la esfera de las estrellas fijas, porque era una esfera que se movía como en su conjunto. En esa esfera están todas las estrellas y por supuesto las constelaciones están pegadas en esa esfera. Pero nosotros aquí hemos hablado como de ciertas constelaciones importantes que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que por supuesto se engloban como entre estas otras 12 que son las del signo del zodiaco, pero que por supuesto estas del signo del zodiaco se engloban y están metidas en la esfera de las estrellas. Sí. Entonces, ¿por qué, bueno, al menos en el video era esta civilización acerca de que, bueno, las deidades o las figuras solares, como Cristo, Horus, Mitra, etc., se supone que nacían en el 25 de diciembre, ¿no? Podríamos decir el solsticio de invierno. Entonces, ¿por qué hay como unos días de desfase ahí, ¿no? 21, 25. Sí, pues, lo que dice el video, que yo no sé si es cierto, no sé qué tan cierto sea, tiene sentido dada la etimología, es que justamente esto pasa el 21 de diciembre y según el video y según la etimología, el sol se detiene literalmente 3 días. Y después de 3 días, que será como el 24, al siguiente empieza como a regresar, ¿no? No sé qué tan cierto sea, porque no me he puesto a ver el cielo ahí, tampoco he encontrado alguna otra fuente que lo diga así tal cual. Pero esa sería como la explicación, ¿no? Que tiene como cierto sentido. De hecho, hay algunos historiadores, que ahorita no recuerdo, pero eso lo vi en alguna clase de clásicas, que decían que, ya saben, estas cosas de buscar al Cristo histórico, que decían que Cristo no había nacido el 25 de diciembre, sino había nacido como en abril o una cosa así, pero para encajarlo con esta explicación solar, pues habían pasado la Navidad para acá, ¿no? Porque además, como tú lo dices, y apelando al video, muchas de las fiestas de los pueblos tienen que ver con esto. Me parece que la Saturnalia entre los romanos empezaba como a 17 de diciembre más o menos y se extendía con toda esta fecha. Se había como muchas otras cosas que sucedían en estas fechas. Lo interesante, y de nuevo regresando a la Ciudad del Sol, ¿se acuerdan que en la Ciudad del Sol de Campanella decía, pues estos güeyes tienen fiestas 4 veces al año? ¿Cuándo? Pues en estos puntos. Entonces, bien interesante, por eso les decía hace rato que empezaba a creer así como conspiranoicamente que quizá Benito Juárez no nació el 21 de marzo, pero así como muy masónicamente, pues el 21 de marzo es una perfecta fecha para decir que haya nacido. Y sí, hay como 3 días de más ahí. De hecho, en el video hay como varias cosas así que no se pueden cuestionar. Sí. Porque de hecho, lo que dice el video es, regresando a esta cosa de los 3 Reyes Magos, lo que diría el video es que el sol sale por aquí el 21 de diciembre, ¿no? Y que hay una estrella muy brillante que es Sirio. Y el video dice que el cinturón de Orión se alinea con Sirio el 25, ¿no? Sin embargo, las estrellas no se alinean entre sí, y menos en la esfera de las estrellas fijas porque son fijas. O sea, se mueven como en su conjunto. Entonces, eso es como cuestionable. Lo que sí puede pasar es que en su movimiento conjunto, a lo mejor en algún otro punto están así y apuntan hacia un punto X, o en algún otro momento están así y apuntan hacia otro lado. Lo que sí puede pasar es que ese día se apunten hacia acá. Pero de repente como que el video tiene tantas cosas que son demasiado coincidentes. ¿Cómo se dice? Coincidencia. Ajá, como demasiadas coincidencias. Como si uno leyera una novela de Polos. Nunca he leído una novela de Polos, pero como el Palacio de la Luna, donde las coincidencias, o sea, uno da 3 pasos y una coincidencia así, extrañamente. Pero sí, o sea, yo también dudaría un poco de él. Habría como que meterse más. No sé si les advertí, pero les decía que era como parte de un video medio conspiranoico y que tenía cosas raras. Porque la hipótesis o el supuesto de fondo del video es que siempre hay como gente tratando de engañarnos y dominarnos, ¿no?
Eso sí hay que tomarlo como principio. Pero bueno, les iba a decir otra cosa con esto. Pero bueno, el punto es que este movimiento del Sol, que de nuevo parece que solamente o sucede, así me acuerdo que determina como ciertas cosas, ¿no? Y se carga como de ciertas cosas. Sagitario. ¿Sabes qué significa que seas Sagitario? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué eres Sagitario? No me vas a decir que... Sí, porque el día que yo nací, el 30 de noviembre, todo desde el 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre, el Sol estaba posicionado en la constelación de Sagitario. Ok, muy bien. Qué buena respuesta. Justamente, ¿no? Lo que pasa el 21 de marzo es que cuando sale el Sol, esto es en teoría, ¿no? Es complicado. ¿En qué mes dijiste que naciste? En noviembre. Noviembre. Lo que pasa ¿naciste qué día? 30 de noviembre. Lo que pasa el 21 de noviembre es que el Sol sale por la casa de Sagitario. Entonces, cuando sale el Sol, sale siempre por una de las 12 casas o constelaciones, que son justamente estas 12 constelaciones, ¿no? Que tienen un lugar privilegiado entre todas las constelaciones posibles. O sea, no, y lo tienen por una razón en específico, porque por ahí sale el Sol, por ahí se mueve el Sol a lo largo del año. Ahora vamos a ver con más claridad, ¿no? O sea, ¿por qué no meter aquí al Terra o Polaris? Que Polaris es una constelación bien importante, ¿no? Pues, ¿por qué no? Porque no tiene este estatus de ser iluminada por el Sol. Y entonces lo que pasa entre el 20, 21 de noviembre y el 21 de diciembre es que el Sol sale por esta constelación. Y no solamente sale, sino que en todo su camino, no lo podemos ver porque no podemos ver las constelaciones de día, pero en todo su camino el Sol está en esa constelación, está en esa casa. Lo que pasa un mes después es que ya no sale por Sagitario, sino que el 21 de diciembre sale por Capricornio. Y durante todo ese mes acompaña al Sol en su recorrido, o el Sol está en esa casa durante todo su recorrido, así como los caballeros del Zodiaco, ¿no? Que había que pelear ahí, es como si estuvieran ahí peleando todo el mes y ya luego pasaran al que sigue y al que sigue, y así sucesivamente, ¿no? No es tan fácil porque no es cierto que eso suceda hoy en día, por una cosa que se llama, y que también está en el video, precesión de los equinoccios. ¿Ya lo hiciste? No. Lo que pasa es que hay algún desfaz, no sé si tiene que ver con el año bisiesto tal vez, pero tiene que ver con algún desfaz que hay en el movimiento del Sol, que en realidad es el de la Tierra, que va como retrasando la salida del Sol un poco cada año, de manera que cada 2000, poco más de 2000 años, el Sol ya no sale el 21 de marzo por Aries, sino que sale por un signo atrás. Tiene un signo atrás que es Piscis, ¿no? Y 2000 años después, 2150 según ese video, ya no va a salir por Piscis, sino va a salir por Acuario. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque yo, como señora que le gustan los cuarzos, digo, yo nací en octubre y soy Libra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí dice. Pero estas asociaciones fueron establecidas en algún momento donde efectivamente el Sol salía por Aries el 21 de marzo, que debe haber sido en la época de los babilonios. ¿Sí? De ese tiempo ya pasaron, no sé cuándo, 8.000 años tal vez, 6.000, 8.000 años, ya tenemos ahí como 3 siglos que se movieron, ¿no? De manera que el Sol pues ya no sale ahora por Aries. Tengo una aplicación en el teléfono que no se las enseño porque se muere. No me acuerdo cómo se llama, así como Star Walker. Co-Star. No sé, no sé, pero una de estas, ¿no? Y entonces en esta aplicación ustedes pueden ver literalmente en qué casa está el Sol en este momento. Técnicamente debería estar en Aries, pero van a ver que no está en Aries. Lo que se ve en la aplicación es así como una cosa de realidad aumentada, y van a ver una línea que se llama la eclíptica, que eso es interesante porque en la eclíptica están estas
constelaciones. Ahora vamos a ver qué cosa es la eclíptica y tiene todo que ver con este movimiento. Pero entonces aquí empieza como esta labor de ya no me creo tanto esto. Bueno, sí, pero no, porque tendremos que considerar todas estas cosas, ¿no? Técnicamente es como el meme de estos bastardos me timaron, pues porque básicamente el sol ahorita no está saliendo por ahí, ¿no? Pero es una cosa que culturalmente se asignó en algún momento y que así se quedó, como tú decías, es como el cascarón que se quedó aquí, punto, ¿no? Es como, no sé, alguna de estas costumbres extrañas, no sé, de que cuando estornudas te dicen salud, pues porque antes cuando estornudabas, pues te decían este güey ya se va a morir de COVID, ¿no? Y 200 años después se quedó la costumbre. Más o menos así se dice. Sí. Yo había escuchado, por ejemplo, algo como de las eras, ¿no? Que ahorita estamos en la era de Acuario y que hace 20 años estábamos en la era de Piscis. Es que eso es justamente lo que dice el video. Si no lo has visto, chécalo con las debidas pinchitas así. Porque justamente lo que dice el video es que una era es este periodo de tiempo que son 2150 años en los que el sol está como en esta casa en la mañana del 21 de marzo. Después de esos 2150 años ya no está en ese signo, sino un signo atrás. Por eso se llama precesión de los equinoccios. Y ese periodo de tiempo es una era. Lo que pasa cuando se cumple todo y que eso nos conecta de nuevo con Cicerón en el sueño de Escipión. ¿Se acuerdan que Escipión el africano le dice a Escipión, bueno, su abuelo le dice a Escipión que va a llegar algún momento en el que todos los astros se vuelven a alinear, que es el gran año, que sería más o menos como recorrer todas estas eras. Cicerón lo calcula en algo así como 12.800 años, pero según este cálculo sería algo así como 25.000 o 28.000 años. De cuando se estableció el zodiaco como lo conocemos ahora y como lo vemos en las revistas y al final del gráfico, tendrían que pasar 28.000 años para que de nuevo en la mañana del 21 de marzo el sol vuelva a salir por Aries. Y entonces eso, que parece que está ahí como tan evidente y tan, no sé, ahí en el cielo, pues en realidad es algo que se mueve, que está ahí. Pero independientemente de eso, eso no anula, por ejemplo, la hipótesis de Aristóteles que dice que todo se mueve en círculos, en un círculo tan grande, esto sí lo dice Cicerón, que una sola generación humana no va a poder verlo en su vida. O sea, tiene que pasar, o sea, imagínense 28.000 años. Me parece que ese número también está en los mayas, es algo como 5.500 y tal. Entonces, seguro, porque justamente lo que decía hace rato, así se ve el cielo, y el cielo, el movimiento de los astros es lo que determina muchísimas cosas. De modo que el cielo es como ese referente común que tienen todas las culturas. Todas las culturas que se dediquen con suficiente esmero en ver el movimiento de los astros tendrán como ciertas cosas en común. Y por eso decía eso hace rato de los arquetipos, ¿no? Que parece que los arquetipos es como esta idea común que ahí que está volando en el aire, que conecta como después con todas. Por supuesto debe ser más complejo, lo estoy diciendo, debe ser una caricatura, pero que tiene que ver, porque tiene al final que ver con esta cosa que simplemente pasa y que todo el mundo puede ver, ¿no? Y que se va cargando después de ciertas cosas que también son relativamente regulares en diferentes culturas, ¿no? Que el sol salga por un lugar y que ese lugar se asocie con la luz y con el Dios y con el bien, etcétera, pues es algo relativamente natural. Pero bueno, todo ese punto, porque el caso es que orientar iglesias pues no es tan fácil como decir va para allá o va para allá, y eso nos explica quizá de alguna manera por qué están orientadas hacia se ven como al oriente, al poniente, pero están como orientadas hacia el norte, ¿no? Si tuviéramos como el mapita, ahorita lo vamos a ver. Este es el oriente, este es el poniente,
estarían como viendo hacia, ¿no? Que si viéramos el punto es como si el sol se moviera por esta franja y estarían apuntando aquí. ¿Por qué? No sé todavía. Sí. Pues, por ejemplo, en muchos pictogramas mesoamericanos, los 4 puntos no son, o sea, casi nunca es en cruz, es en tachecito, como presuponiendo que el movimiento es más como una diagonal. Es que a eso iba justamente, eso es lo que pasa con Chichén Itzá. ¿Qué pasa el 21 de marzo que Chichén Itzá, que ahora el aeropuerto le ganó la noticia a Chichén Itzá? Pues que el 21 de marzo, en el equinoccio, Kukulcán baja, ¿no? El sol sale de cierta manera, estos güeyes eran como unos chingones haciendo pirámides, de manera que cacharon que en el día que el sol sale por la mitad, si pones tu pirámide de cierta manera se ve así. O sea, una cosa que sucede y que tú la cargas como de algo como tan fuerte para decir que aparte Kukulcán, que sacó a la serpiente plumada, baja desde el cielo para tocar la tierra. Está cabrón, no porque los aliens hayan venido y les hayan dicho a los mayas qué tenían que hacer, o no porque estuvieran emparentados con los tailandeses y sus pirámides se parecieran, sino porque está este punto en común que más bien es el movimiento del sol y el estudio del movimiento del sol. Y entonces si han ido a Chichén Itzá, pues se darán cuenta que está justo como dices, ¿no? En este tachecito. Me parece que es más complejo. La otra vez estaba viendo un documental que dice que hay cosas ahí como más raras, pero tenemos como incluso de nuevo esta orientación, ¿no? Y esta inclinación ya determina la realidad de las obras. Entonces es como, o sea, está como muy loco, está como muy fuerte, ¿no? Uno se podría clavar ahí todo. Y esto pasa bueno, tenemos como las iglesias, esto debe pasar también en esta zona arqueológica en el Reino Unido, que justamente en los equinoccios y solsticios el sol sale justamente por algún punto. La semana pasada vi en Facebook también una imagen, que esta es una construcción contemporánea de una cosa que se llama la Puerta del Sol, en donde justamente en los equinoccios el sol, si te paras con un punto del sol, sale por ahí o sale por ahí. ¿Qué tiene que ver todo con esto? ¿No? Independientemente de si estás en Chichén Itzá o en Inglaterra o en el Vaticano. Lo que pasa con este otro lugar que está en Perú, me parece, es que es justamente un observatorio. Lo interesante del observatorio es que el observatorio tiene un punto privilegiado que a la manera del teatro de Camilo es el punto del observatorio. O sea, ese punto determina la manera en que uno ve el movimiento de los astros. Que literalmente es como esta cosa, pero te tienes que parar en un punto. De manera que, y hoy no tengo esa diapositiva porque está bien bueno. Si lo viera como a lo largo del año, vería que en el solsticio, en junio, el sol sale por acá, pero en diciembre el sol sale por acá. Que es exactamente lo que se ve. Sí. O sea que si lo viéramos, por ejemplo, en agosto, se vería como ahí en medio. O digo, no, sí, como en septiembre. En septiembre, si lo viéramos en septiembre y en marzo, lo veríamos en. Pero el punto del observador es bien importante. Me acuerdo que cuando di esta clase antes de la pandemia, una chica me dijo, sí, profe, porque si usted se da cuenta, el sol sale entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl de no sé qué día, de no sé cuándo, que coincide con el santo de no sé qué. Le dije, sí, pero eso depende del lugar donde estés parado, porque yo desde mi casa no veo que sale por ese punto. El punto del observador es bien importante. Todo esto que tiene que ver, bueno, tiene que ver mucho, ¿no? Pero todo esto nos conecta con una de estas diapositivas que les he pasado toda la vida, que es la de las zonas del tiempo. Porque, ¿qué dijimos que es este punto donde llega el sol cuando está en el norte y se detiene en el solsticio de verano? Es el trópico de Cáncer.
coincide con el signo de Cáncer, que es este decano. Y el punto opuesto, que es en diciembre, es el trópico de Capricornio. Que seguramente vieron esto en la secundaria o en la primaria y les pasó de mucho. Seguramente saben que el trópico de Cáncer atraviesa México, más o menos como a la altura de Mazatlán, no sé, Sinaloa, Zacatecas, etc. Pero en teoría o en principio, estas líneas son líneas en el cielo, no en la tierra. Son líneas que están determinadas por el movimiento del Sol. Si lo viéramos como en una esfera, esto sería como la bóveda celeste. Estas líneas estarían aquí, pero dado que hay un universo geocéntrico y todo va hacia la Tierra, estas líneas se proyectan hacia la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Macrobio, retomando a Cicerón y a toda esta sabiduría astrológica, dice hay 5 zonas en la Tierra, está apelando a una división que deriva del movimiento de los astros y del movimiento del Sol. Porque la zona tórrida, que aparte es llamada zona intertropical, ahora tiene como cierto sentido, y es donde hace mucho calor, está delimitada justamente por los trópicos. Y los trópicos están determinados por el movimiento del Sol. Hay otras 2 zonas, que son la zona ártica y antártica, que son inhabitables. Esta es inhabitable según Cicerón y según Macrobio y según muchos, pero de hecho nosotros estamos aquí. Hay otras 2 zonas que también son inhabitables, que son la zona polar ártica y antártica, que parece que están ahí como raras, pero también están delimitadas por el movimiento del Sol. Ahora vamos a ver por qué. Lo que pasa en es como si estuviéramos aquí y viéramos por dónde sale el Sol. Hay como un bamboleo aquí de 23 grados, que en realidad es como la inclinación que tiene la Tierra. Y ese bamboleo determina como estas cosas. Y de este movimiento del Sol lo que pasa es que tenemos estas 5 zonas en la Tierra, ¿no? Y esta zona será habitable, esta también y las otras no. ¿Cómo se determina este punto de acá? Este punto de acá se determina porque hasta aquí llega el Sol y este porque está. Lo interesante, bueno, ya antes de pasar a la otra diapositiva, es que entre estas dos, entre esta franja intertropical, hay una línea que les dije hace rato que podemos decir que atraviesa. El Sol se mueve por esta cosa, es como si el Sol fuera haciendo así una arbolita, como alrededor, y esta línea se llama eclíptica. Y es en esta línea, no en la Tierra, por supuesto, sino en el cielo, en la esfera de las estrellas fijas, donde están las 12 constelaciones del zodíaco. Ahorita vamos a ver cómo están. ¿De dónde salen los círculos árticos y antárticos? Pues justamente por esta inclinación de la Tierra. Lo que pasa es que hay algún punto de la Tierra en donde 6 meses hay oscuridad. Y hay un punto en el que si uno lo pasa y dado este giro, durante todos esos 6 meses habrá oscuridad. Y este punto está determinado también por el Sol. No porque el Sol se pare ahí o algo, sino porque la luz llega hasta acá. Igual acá, ¿no? De este lado más bien tendrá como lucecita, y conforme se va moviendo, ya. Y hay un punto que es como el punto de no retorno, que si uno lo pasa, pues ya tendrá como 6 meses de oscuridad, 6 meses de luz, que justamente tiene que ver también con la inclinación de la Tierra, que son estos 23.5 grados, que se replican como aquí, ¿no? Si uno hace esto, este ángulo de aquí es igual a este ángulo. O sea, es como matemáticas puras, geometría, pero eso ya determina muchas cosas. Y de nuevo, Sol, bueno, esta sí es una línea que está en la Tierra. No sé si vieron Los amantes del círculo polar ártico, es una película de ese como
veintitantos años, en donde literal están, no sé si en Islandia o Noruega, y hay una línea en el piso que dice que es el círculo polar. Es el círculo polar, pero por supuesto está cerca de los polos. Y tiene que ver todo con esta inclinación. Esta cosa que nos enseñan en la primaria, y que bueno, seguramente igual que a mí, a ustedes les pasó de noche, a menos que fueran muy ñoños en geografía, está determinado por el movimiento del Sol. Y está como tan cargado como luego de cuestiones culturales, religiosas y filosóficas, al grado que Macrobio dice que dado que el 5 es el número que contiene todas las cosas que pueden ser y que son en el universo, se refleja también en la Tierra en sus 5 zonas. Entonces está ahí como muy fuerte. Por supuesto, esta inclinación determina como esta raya que les dije que era la eclíptica, y en la eclíptica están las constelaciones del Zodíaco. Tenemos toda esa esfera de las estrellas fijas que vemos en el video, pero solamente en esta línea, que es por donde se mueve el Sol, están estas constelaciones. Esto es una esfera brillante, o armilar, no sé cómo se dice, que marca justamente esto, ¿no? Esto sería como la esfera de las estrellas fijas. Esto es la Tierra, en donde por supuesto se proyectan todas estas líneas, porque de nuevo, ¿no? Eso supone un universo geocéntrico. Y si no lo supone, por lo menos se parece, ¿no? Y nosotros en los mapas seguimos conservando los trópicos y los círculos polares, pues porque parece que así son estas cosas, ¿no? O sea, literalmente si uno atraviesa la carretera en Zacatecas, no hay nada físicamente que te diga, o sea, físicamente como natural, que diga, sí, ya pasé el trópico de Cáncer. No, tampoco si pasas como el círculo polar ártico, antártico. Son cosas que están como en el cielo, que se proyectan. Pero si fuéramos, por ejemplo, o sea, si la Tierra tuviera un volante y hubiera alguien enorme que la pudiera conducir como una nave espacial, sí podríamos ver quizá en el cielo o sea, podríamos ver caminos. O sea, si nos desviamos, si la Tierra se desviara de ese camino, ya no le daría tanto el sol, y empezarían a derretirse los polos, cosas así, o empezarían a suceder cosas catastróficas, ¿no? O sea, si la nave espacial que es la Tierra no sigue ese camino en el cosmos, bueno, en este sistema solar, que hay como rutas, si no sigue esa calzada y se sale, pues pasan cosas feas, ¿no? Sí, eso me recuerda a dos cosas. Había una película en Netflix hasta hace poco que se llamaba como La Tierra Voladora o una cosa así, donde los chinos le ponen motores a la Tierra para moverla literalmente como si fuera una nave espacial. Y lo que pasaba con eso es que la superficie de la Tierra se volvía inhabitable, porque se caía en un invierno perfecto, porque evidentemente se alejaban del Sol, ¿no? O sea, eso determinaba cómo está. La otra cosa que pensaba es que todo esto que les acabo de explicar tiene sentido si lo vemos desde la Tierra, que de nuevo es el único punto desde el que podemos ver el universo. Si nosotros nos paráramos en la Luna, esto sería completamente como quién sabe. Si nosotros estuviéramos en Marte, igual. Y si estuviéramos en Júpiter o en Saturno, sería como otra cosa. O sea, que sería como una cosa no tan drástica como mover a la Tierra como una nave espacial, que no cambiaría propiamente el lugar del observador, pero sí el lugar como de la Tierra en su conjunto. Pero si nos pusiéramos en otro planeta, el lugar del observador cambiaría y con ello cambiaría la imagen de la Tierra. Por ejemplo, y si hipotéticamente hablando le pusiéramos motores a Marte y la moviéramos como aquí así un poquito cerca de la Tierra, o sea que metiéramos en los caminos que nosotros tomamos, o sea que la Tierra como nave espacial toma, y lo metiéramos en esa circulación con los motores, ¿eso podría hacer que surgiera vida? No sé. No sé si podría podría hipotéticamente hablando. No sé si podría ser que surgiera vida, porque surgiendo la vida depende de muchísimos otros factores. Pero lo que podría pasar es que si artificialmente ponemos a Marte en la órbita de la Tierra y le damos la inclinación que tiene la Tierra y hacemos que gire un
que un día dure lo que dura nuestro día y que un año dura lo que dure nuestro año, tal vez podrían tener esas series. Tal vez. Sí. Creo que lo que ya sería imposible porque cuando un cuerpo se acerca a un planeta, por su gravedad explota. Es lo que pasó con los anillos de Saturno, por ejemplo, que tenía una luna y al acercarse mucho a su como campo gravitatorio terminó reventando. Claro, ¿no? O sea, si lo ponemos como más rigurosos, incluso hasta podrían como colapsar los planetas. Pero haciendo como el ejercicio mental, sin ser tan catastróficos, a lo mejor podremos hacer que Marte tuviera Condiciones esas similares. acciones. Que de hecho, lo que revisé o lo que vi cuando estaba revisando esto es que de hecho hay planetas que sí tienen como una cierta inclinación. Así como la Tierra tiene esta inclinación de 23 grados, Marte, Saturno, algunos otros planetas tienen cierta inclinación, lo cual en teoría les debe dar un ciclo parecido. Debe haber como ciertas épocas de su año que sean más calientes que otras, que el sol les pegue más que otras, lo cual debe ser como muy complejo porque ahí se meten otros factores, ¿no? Que estén más lejos del sol, cuánto dura su día, cuánto dura su año, entonces es más complejo, ¿no? Por eso de ahí a que surja vida es todavía otro libro, ¿no? Pero viéndolo como en contexto lo veríamos así, ¿no? Les dice como este bamboleo, ¿verdad? Que por supuesto esto está visto desde nuestra imagen del mundo post-renacentista, ¿no? Nosotros sabemos, después de Copérnico, Galileo, Newton, que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino es la Tierra el que pasa alrededor del Sol. Y aparte está así como choquita, y entonces esa choqueta es la que genera todas estas cuestiones culturales y filosóficas como más revolucionarias, ¿no? Y que por supuesto coincide con todos estos puntos. Pero bueno, para no hacer más largo esto, porque creo que tenía muchas otras cosas, solo quería como decirles otra conclusión. Bueno, y ahí está, ¿no? Está como gusano, ¿cómo decirlo? Como este ciclo que se ve así porque se ve así como un gusanito atravesando la zona intertropical, ubica dónde están las 12 constelaciones del zodiaco, que de nuevo son constelaciones privilegiadas entre todas las constelaciones posibles. Pero lo vimos un poco cuando hablamos de Ficino, que Ficino dice que las almas, ahora va a tener más sentido este pasaje. Ficino dice que las almas vienen de algún lugar de más allá de las estrellas fijas y entran por la puerta de Cáncer. Macrobio y Bruno, de hecho cita ese pasaje, dice que las almas entran por la puerta de Cáncer, que es considerada la puerta de los hombres, y cuando salen por la puerta de Capricornio, que es considerada la puerta de los dioses. No puede ser gratuito que entren por Cáncer y Capricornio en esta suerte, tomando en cuenta todo lo que hemos dicho. ¿Por qué no fue por Géminis y Virgo? ¿O por qué no fue por Libra y Virgo? ¿No? Sino por Cáncer y Capricornio. Porque justamente tienen que ver con los movimientos del zodiaco. Cáncer, y aparte, Cáncer y Capricornio pudo haber sido por Libra y por ¿cuál es la otra? Aries, ¿no? Que son como estas dos. Pero no, son por Cáncer y Capricornio, porque de alguna manera Aries y Libra están como al mismo nivel. El Sol sale por el mismo punto aquí, pero Capricornio es la puerta de los dioses. Por ahí sale el alma cuando regresa como a donde viene. Cáncer es la puerta de los hombres. Por ahí entra el alma. Dijimos también que el 21 de diciembre, cuando empieza Capricornio, es
la noche más larga y por consecuencia el día más corto. Parece contraintuitivo suponer que esa es la puerta de los dioses, ¿no? ¿Por qué la puerta de los dioses es el día que hay menos luz? Y por el contrario, ¿por qué la puerta de los hombres es el día en que hay más luz? Si tomamos en cuenta esta explicación de Ficino y de los dos personajes en donde el alma viene de algún lugar superior y entra por esta puerta, bueno, por esta, el alma viene como de un lugar sumamente luminoso, ¿no? De esta como luminosidad divina. Cuando entra por la puerta de Cáncer, que es la puerta de los hombres, porque a partir de ese momento se va a encarnar en un ser humano. Es cierto que el 21 de junio es el día en que el sol o la luz domina sobre las tinieblas, es el día más largo del año, pero a partir de ese día lo que va a suceder es que los días van a empezar a ser más cortos. El alma pierde como esa luminosidad que tiene naturalmente una vez que entra en la materia. Y entonces sigue como este camino del sol, en donde a partir del 21 de junio va perdiendo como vigor. ¿Por qué? Porque se está encarnando en la materia. Por eso es la puerta de los hombres, a pesar de que es el día más luminoso. Y por el contrario, cuando te mueres y sale tu alma, sale por el día que es más oscuro, el día que las tinieblas le ganan a la luz. Pero ¿qué es lo que pasa a partir de ese día? Que el sol, la luz, le va ganando a las tinieblas. Tu alma, que está como en la oscuridad de la materia, siguiendo como ese caminito del sol, va ganando como luz poco a poco. ¿Por qué? Porque se libera de la materia y regresa hacia donde va subiendo. Entonces, de nuevo, una cosa que en apariencia no tendría nada que ver con la astrología y que es una cuestión filosófica, así como rigurosa, medieval y renacentista, tiene todo que ver con el movimiento de los astros y con el movimiento del sol, que más o menos hoy vimos ahí como raro. Y ya, por último, para no dejarlo volando, porque si no se me olvida, ¿se acuerdan que vimos esta cosa del tetramorfos? Bueno, este es el movimiento, bueno, la asociación del sol con Cristo, por supuesto. Que hay como estas cosas en Bulgaria, donde está no solamente Cristo, sino los signos del zodiaco, que por supuesto, como en el video dice, se asocian con los apóstoles. Y tenía una historia, esa historia se las cuento la clase que viene, porque si no nos vamos a quedar volando. Bueno, se las cuento rápido. No sé si conozcan esta historia de Coyolxauhqui, por eso tenía mi imagen de Coyolxauhqui. Que Coyolxauhqui es la diosa lunar para los mexicas. La historia, así muy rápida, es que una vez estaba Coatlicue, que es la mamá de Coyolxauhqui, haciendo penitencia en Coatepec, y se encontró, mientras estaba barriendo, se encontró una bolita de plumón de águila, se la guardó en algún lugar y misteriosamente quedó embarazada, sin concurso de un varón, casó. Cuando Coyolxauhqui se entera de que Coatlicue está embarazada, la quiere matar. Y no solamente ella, sino sus hermanos, que son los indios Censombisnagua, ¿no? Que quiere decir algo así como 400 indios, que más bien quiere decir que eran muchísimos. Y entonces van a Coatepec, llegan a querer matar a Coatlicue, y en ese momento nace Huitzilopochtli con un xiuhpoatl en la mano, que es un arma así con esa que dicen que era para partir españoles, ¿no? Y Huitzilopochtli decapita a Coatlicue, a Coyolxauhqui, la desmembra y la tira por Coatepec. Y los indios Censombisnagua pues se espantan y huyen. Por eso en el templo mayor está la Coyolxauhqui así desmembrada, y por eso la encontraron como a la base de la pirámide del templo. La explicación de Sagún de esta cosa, que es por supuesto una cosa mitológica que está cargada culturalmente y religiosamente, es que Coatlicue es la tierra. Coyolxauhqui, que es su hija, técnicamente es hermana de Huitzilopochtli, porque ambos nacen de la tierra, y Coyolxauhqui es la luna. La luna nace de la tierra, igual que el sol.
Los indios en Songuiznaga son las estrellas. Y por supuesto, Huitzilopochtli es eso. Entonces, tenemos ahí movimientos de los astros que se cargan culturalmente de otra cosa. El sol es Huitzilopochtli, y el hecho de que la luna esté desmembrada en el mito tiene que ver con las fases de la luna, porque la luna aparece así a lo largo de los 28 días que dura su ciclo. Está como desmembrado, o sea, no es gratuito que haya partido un pedacito. Está ahí y viene como una cosa observacional. El primer rayo de sol está equiparado con el Xiuhpoatl, que literalmente Xiuhpoatl significa serpiente de fuego, ¿no? Es como esta viborita de fuego que sale cuando amanece. Y pues los indios huyen cuando Huitzilopochtli, el sol sale con el Xiuhpoatl, porque ya no vemos las estrellas cuando sale el sol. Entonces, una cosa que simplemente pasa y que todo el mundo ve independientemente de dónde esté, ya tiene aquí una carga de este lado del mundo y que nos es relativamente cercana y que tiene como cierta explicación cosmológica. Si brincamos del otro lado del mundo, y ya con esto acabo así, decíamos que cuando se establecieron los signos del zodiaco, el sol salía el 21 de marzo por Aries, lo cual marcaba, por supuesto, estas cuatro constelaciones, estos cuatro puntos fundamentales, pero que anteriormente, cuando se estableció el tetramorfos, que es este Cristo con los cuatro simbolitos del zodiaco, en realidad el sol no salía por Aries el 21 de marzo, sino que salía por algún otro punto, que lo que hace es que también gira como estas cosas. No solamente nos mueve Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, sino que ya nos movió todo. Tenemos ahora Tauro, Acuario, Escorpio, y tenemos un Toro que está asociado a Lucas, un León que está asociado a Marcos, un Hombre que está asociado a Mateo, y de alguna manera extraña, un Escorpión que está asociado a Juan, aunque Juan está asociado con el águila. Entonces, de nuevo, como que este movimiento de los astros, o al menos cuando se estableció este tetramorfos, que tiene que ver con la visión de Ezequiel, y por tanto tiene que ver con el Antiguo Testamento, que no se hace cuando se haya escrito, supone que en ese momento el sol, el 21 de marzo, no salía por Aries, sino que se salía por Tauro. Estaba como en otra. Entonces, esta cosa que en ese momento solamente sucedía y podía ver todo el mundo, pues acaba determinando estas otras cosas, ¿no? Y quizá acabó al final determinando que la iglesia que está cerca de mi casa está dedicada a San Lucas. ¿Cómo? Por toda una suerte de recovecos raros, pero que al final tienen que ver con el movimiento del sol. Pero bueno, hasta acá la clase de hoy. No sé si hay algo que quede por ahí volando. Demasiada información para esta clase. Por eso quería que esta clase fuera como presencial, porque de repente como en línea pensé que no iba a tener tanto, no sé, como esta integración. Pero no sé si queda algo volando. Pues solo pienso que, como mencionan, ¿no? Está, digamos, el fenómeno de cómo se mueven los astros y toda la añadidura que viene después cargada de religión, de mitología, y justo esta imagen de la Coyosauti desmembrada, también como me suena mucho a todos los mitos que tienen que ver con eso, ¿no? Con el desmembramiento. Dionisio, y también pues muchos emblemas alquímicos, ¿no? Sí, por ejemplo, en Bruno menciona el mito de Acción, que tiene que ver con Diana, que Diana es una divinidad lunar, y Acción, eso está en las metamorfosis de Origen. Acción está cazando un ciervo y en eso ve a Diana desnuda, que aparte de eso tiene una explicación bien locochona.
y lo que hace Diana es convertirlo en un ciervo y sus propios perros lo acaban como desmembrando. Entonces el desmembramiento está muy asociado con las divinidades humanas. Entonces sería bien interesante y seguramente eso es lo que hace la mitología y la religión, el estudio de la religión comparada y como cachando todas esas cosas. Entonces por eso decía que de ahí también como que los arquetipos deben tener algún punto que cuaje en esta observación. Pero justamente eso es lo que quería como destacar, como algo que está ahí se va cargando como de ciertas cosas, la imagen que nos hacemos de eso se va cargando y llega a ser una cosa que como tal pues no era, y eso acaba determinando de una u otra forma nuestras vidas. A lo mejor no porque voy a conocer a alguien especial saliendo de la facultad, pero por lo menos ahora yo sí me tengo que despertar cuando sale el sol. Eso mismo determina nuestras vidas, ¿no? Dormimos de noche, vivimos de día o al revés, ¿no? Si somos nocturnos. Pero bueno, si no hay nada más, pues ya lo dejamos acá. Gracias por venir. La clase que viene supongo que vamos a leer algo para reconectar con estas influencias de los astros. Vamos a leer algo de la filosofía oculta de Agripa. Les seleccionaré como algunos pasajes y ya se los subiré por acá. En la clase que viene nos vemos en línea, ya les subiré como los tradicionales videos y el PDF, ¿vale? Una pregunta. Sí. El libro de la filosofía de Agripa, ¿lo tienes en PDF completo? Sí, se lo subo. Bueno, lo que Fred me decía es que esto es bien extraño, ¿no? Que estas editoriales de estos libros siempre son como dudosas. Es una editorial argentina que se llama Here, me parece. Pero sí está completo, vienen los tres libros. Con Agripa lo que vamos a ver es que de nuevo eso supone una imagen del mundo bien definida, ¿no? Porque cada uno de esos tres libros tiene que ver con un tipo de magia y cada tipo de magia tiene que ver con un mundo, y un mundo es el elemental, el celeste y el supraceleste. Pero bueno, lo vemos con calma. Sí lo tengo ahí, lo subo completo y pues ya les aviso como qué cosas habrá que leer. Que lo que me interesa sobre todo es esta cuestión de cómo influyen los astros en cosas de aquí abajo. Pero vamos a ver un poco más concreto. O sea, como que ahí, yo lo que había escuchado con Alejandro, que hizo una vez un comentario, Ajá. es que hay plantas, por ejemplo, que lo menciona Agripa, hay plantas que están, no sé, regidas o están en relación con ciertos planetas. Sí. Hay ciertas plantas más venusinas, Sí. y otras cosas más marciales. Pero, por ejemplo, eso supone, y sí, o sea, tiene con toda la razón, como influjo a manera de antena, donde caen todos estos rayos hacia la Tierra, porque todos estos rayos pasan por los planetas. Y hay otro punto bien importante que es la semejanza. O sea, por ejemplo, no sé si eso lo contó Alejandro porque le encantaba esa anécdota de por qué el león es un león solar, es un animal solar, o el gallo es un animal todavía más solar, porque hay como cierta semejanza, ¿no? El león parece un sol, es del color del sol, y el gallo, si los pones a pelear, le gana porque el gallo llama al sol. Hay una suerte ahí como de asociación. Y hay algunas otras plantas que puedes decir que son solares porque se parecen o siguen al sol, como el girasol. O sea, literalmente su nombre es que gira hacia el sol, ¿no? El heliótropo da la vuelta hacia el sol. Entonces todo eso está en Agripa. Y de hecho Agripa tiene una lista de animales que son solares, como animales que son de Saturno, el búho, la iguana, no sé qué. Y después de ahí vamos a pasar a de este nivel físico al nivel iconográfico con Bruno. Es una cosa mucho más, porque al final todo tiene que ver con imagen. Sí, es eso. Pero sí, se lo subo completo y justamente vamos a leer esos pasajes.